tal? Bienvenido al Milagro de María Rosa Mística. Estamos en el mes de abril. La plática del mes de abril, pláticas que se hacen el 21 de cada mes desde el 2023, así que ya tenemos 3 años haciendo esto. La plática de este mes sigue siendo sobre los mandamientos. Estamos en el 8º mandamiento que vamos a ver hoy. Y antes de seguir les voy a pedir que por favor compartan este video si lo encontraron útil, que lo compartan, que le den like, que me comenten. Eso me ayuda para que pueda crecer este canal y para que las personas puedan seguir educándose en la fe junto conmigo. Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, envíame al Espíritu Santo para que ilumine mi pensamiento y palabras, que sean solo para glorificarte. Envíame a tus ángeles para que protejan este video y lo lleven a quien lo necesita. Envíame, Señor, a la Santísima Virgen, que interceda por nosotros los que escucharán estas palabras y que sea una semillita que cosechen en su camino de conversión. Te lo pido por la preciosísima sangre derramada de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con María todo, sin ella nada. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Vamos a ello. ¿Sabías que en estudios que se hicieron en los últimos 75 años o más específicamente en los últimos 20 años, en solo los últimos 20 años, la gente ha ido de un 42% de personas que toleran las mentiras a un 64% de personas que toleran las mentiras? Esto es una reflexión muy clara de la sociedad tan basada en la mentira en la que vivimos. Y lo vemos. No quiero mencionar algunos ejemplos porque sé que van a ofender a algunas personas, pero si nosotros vemos a nuestro alrededor, podemos ver varios ejemplos de las mentiras en las que ha caído el ser humano, las mentiras que ha tolerado el ser humano, en las que hemos participado y las mentiras que ya no denunciamos. Y esto es algo increíblemente grave. Y ahora vamos a ver por qué mienten las personas, por qué mentimos. Estas son solo 10 de las muchísimas razones que pueden haber y obviamente hay de mentiras a mentiras. Como católica yo les voy a decir que no hay mentira que se justifique, por muy pequeña que sea. Obviamente peor es si es grande. No hay ninguna mentira que se justifique, pero obviamente digamos, la gravedad del pecado crece conforme crece la complejidad y el daño causado por la gravedad de la mentira. Bueno, aquí son 10 de las muchas razones por las que un ser humano puede caer en la mentira o en mentir: para evitar un castigo, para no sufrir. Y el buen Tony Robbins dijo una vez: el ser humano es capaz de hacer más por no sufrir que por ser feliz. Esa para que reflexiones un poquito. Número 2, para protegerse de la vergüenza, o del juicio ajeno. Esto es, creo que lo que nos condiciona a la mayoría de nosotros. El qué dirán, qué van a pensar de mí. Y esto, digamos que la reprobación social es algo muy importante y es algo que nos dio Dios para que funcione como parámetro de cómo estamos nosotros en nuestra vida moralmente, espiritualmente, etc. Y es un excelente radar y un excelente parámetro. Pero eso no quiere decir que nosotros, acuérdense que cuando nosotros mentimos para protegernos de la vergüenza o del juicio ajeno, eso quiere decir que le estamos dando más importancia a lo que la gente puede pensar que a lo que nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Señor puede pensar de nosotros. Y eso es lo que más importa, lo que piensa Dios, no lo que piensan los demás. Para obtener una recompensa o ventaja, para proteger a alguien más, participar en mentiras, para encajar y ser aceptado socialmente, para ganar admiración o impresionar a otros,
para evitar vergüenza, para mantener la privacidad sin tener que reclamarla, para ejercer, y sobre esto vamos a ver algo porque en realidad el derecho a la privacidad es algo defendido por el Catecismo de la Iglesia Católica, así que esta no es exactamente una mentira. Para ejercer poder y control sobre los demás, una de las formas más graves, la manipulación, porque aquí entra el consciente de que yo estoy conscientemente mintiéndole a una persona aún sabiendo las consecuencias que va a traer, ¿ok? Y bueno, la mentira compulsiva o habitual, cuando una persona vive toda su vida, se acostumbra a mentir y mentir y mentir, tanto que se deforma su percepción de la realidad. Y esto es algo, incluso es una enfermedad, digamos, psicológica, y es algo que definitivamente se tiene que tratar con un profesional cuando ya llega porque hay patologías que llevan nombres específicos para este tipo de padecimientos, y aquí ya definitivamente uno tiene que ir a buscar ayuda profesional, además de siempre ir acompañados de, digamos, de una guía espiritual. Es muy importante. Ahora vamos a ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, este es el segundo capítulo de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estamos en el octavo mandamiento, como habíamos dicho, no darás testimonio falso contra tu prójimo. Este es el Catecismo, artículo 8. Vamos a ver el punto 2464. El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Este precepto moral deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigo de su Dios, que es y que quiere la verdad. Y de hecho tenemos eso que dijo Jesucristo, ¿no? De manera tan que incluso lo vemos en la película La Pasión de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí mismo encierra todo ese concepto. Las ofensas a la verdad expresan mediante palabras o acciones un rechazo a comprometerse con actitud moral. Son infidelidades básicas frente a Dios. Y en este sentido socavan las bases de la alianza. En internet encontré una frase que me gustó mucho, lo que dice: si dices la verdad, se vuelve parte de tu pasado. Si dices una mentira, se vuelve parte de tu futuro. Esto es para aquellos que obviamente es muy válido tener ese miedo para decir la verdad, porque muchas veces no estamos dispuestos a pagar las consecuencias justas, por muy justas o injustas que sean, porque muchas veces son injustas, y eso es lo que nos hace, lo vimos en los mismos discípulos con Jesús, ¿no? Que Pedro, que lo negó 3 veces, no una, 3 veces, el discípulo con Jesucristo presente. Entonces imagínense, obviamente nosotros vamos a negar, somos propensos a negar a Jesucristo, a negar y obviamente a mentir. Eso no quiere decir que esté bien, pero lo vemos en ejemplos ya tan tempranos como este, ¿no? Por no decir obviamente todo lo del Antiguo Testamento. Pero es para decir que obviamente hay situaciones en las que de verdad nos vemos, digamos, es demasiado el peso de las consecuencias que nosotros vayamos a sufrir, demasiado el miedo, y por eso lo hacemos, ¿no? Y la otra frase es: la verdad no cuesta nada, pero una mentira podría costarte todo. Así que es algo para definitivamente tener en consideración. Y si te quedas al final del video, te voy a compartir algunas de las estadísticas, bueno, no estadísticas, pero más bien de cómo los efectos, tanto psicológicos como físicos, de la mentira.
se van a sorprender realmente de las consecuencias que puede traer el mentir a nuestra persona, hablando, por no decir moralmente, pero psicológicamente y físicamente también, ¿ok? Y también, ¿qué podemos hacer para dejar de mentir? Bueno, vamos a ello. Seguimos con el catecismo. El primer punto que se trata aquí es vivir en la verdad, que no es siempre fácil, pero es vivir en la verdad. Y aquí está el punto 2465, que nos dice, el Antiguo Testamento proclama: Dios es fuente de toda verdad. Y aquí lo vemos aquí están todas, si ustedes van a verse el catecismo en el punto 2465, ahí van a ver todas las citaciones bíblicas para todos mis hermanos protestantes que digan que muchas cosas no son bíblicas. Ahí está todo lo bíblico de donde se ve toda esta parte, ¿no? Punto 2466, en Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en plenitud. Y de hecho tenemos Juan capítulo 1 y Juan capítulo 8, lleno de gracia y de verdad. Él es la luz del mundo. Y de hecho eso es lo que hacemos nosotros cuando nos preparamos para la venida, la llegada de Jesucristo al mundo, que es el Adviento antes de Navidad. Es precisamente para recibir la luz del mundo, y por eso la Navidad es una fiesta tan hermosa y tan alegre, porque es el regalo más grande que pudimos haber recibido nosotros de Dios. Y bueno, otro Juan capítulo 12, el que cree en él no permanece en las tinieblas. Definitivamente, creer en Dios es creer en la verdad. Estar con Dios es estar con la verdad y es descubrir con la verdad. Y aquí la verdad, sí, yo lo voy a decir, me permito y me tomo este lujo de decir que la Iglesia Católica, que es la única y verdadera, si tú quieres conocer la verdad, entonces no hay mejor manera que apegándote a la religión católica. Y sé que para muchos me van a mandar a quel paese, como se dice aquí en Italia, pero don't shoot the messenger. Yo nada más les digo, pero así es. Bueno, el discípulo de Jesús, o sea, quienes decidamos seguir a Jesús, permanece en su palabra para conocer la verdad que hace libre. La verdad nos hace libres. ¿Por qué? Luego vamos a ver en todas las repercusiones psicológicas, todo lo que sucede, nos volvemos prácticamente prisioneros de nuestras propias mentiras. Y no nada más, sino en todos los vicios, todo lo que vivimos, que son los vicios, son una forma de mentira, porque nos estamos mintiendo a nosotros mismos, porque estamos apostando por un placer que es pasajero. Y por eso es, ¿cómo puedo decir? Estamos apostando por un placer que es pasajero, y es la manera en que el demonio, por ejemplo, siempre nos seduce, de manera que nos cuenta esa mentira de que ese placer vale la pena. Y en realidad, a la larga, pagamos un precio muchísimo más caro que si supiéramos realmente no estaríamos dispuestos a pagar. Punto número 2467, el hombre busca naturalmente la verdad. Todos dentro de nosotros mismos tenemos una forma natural de buscar la verdad, una forma sembrada en Dios en nosotros. Por eso tanto de tu instinto, ¿qué te dice, no? Your gut en inglés, ¿no? ¿Qué te dice el corazón acorazonada? Todas esas expresiones que tenemos, ¿no? Porque la verdad está radicada en nosotros. Es solo que con todas las cosas que nos ponemos encima, la tapamos a tal grado de que ya no tenemos una percepción de la verdad y de la realidad, que eso es muy peligroso, como se los decía al principio, ¿no? El hombre busca naturalmente la verdad, está obligado a honrarla y a atestiguarla. Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, se ven impulsados por su misma naturaleza a buscar la verdad, y además tienen la obligación moral de hacerlo.
sobre todo con respecto a la verdad religiosa. Están obligados también a adherirse a la verdad una vez que la han conocido y a ordenar toda su vida según las exigencias de la verdad. Fíjense qué importante esta frase, a ordenar toda su vida según las exigencias de la verdad. Qué difícil es eso, porque eso conlleva a la renuncia. Renunciar a ciertos placeres, renunciar a ciertas conformidades para poder acoger la verdad en nuestras vidas. Es bien difícil, la verdad, súper, súper difícil. Pero como les digo, cuando estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos jugando con las ligas mayores. Y si quieres jugar con las ligas mayores, tienes que demostrar y tienes que entrenar como un atleta de liga mayor y no de equipos locales y regionales. Punto número 2469. Los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca. Fíjense qué importante es, y también al final del video les voy a explicar por qué la gente se siente tan atraída a la gente honesta y a la gente auténtica. ¿Por qué son las personas imanes? Por lo general son personas, no en todos los casos, porque también existe la manipulación, existe el narcisismo, personas que son increíblemente buenas en captar la atención de las personas, pero por lo general las personas realmente genuinas y auténticas tienen una luz increíble. ¿Por qué? Porque no son prisioneros de la mentira, no son prisioneros, son personas realmente libres y no todos lo somos. Y por eso cuando vemos a una persona así, decimos, wow, ¿cómo quisiera poder ser yo así? Entonces aquí dice, ¿no? Santo Tomás de Aquino en Summa Theologiae, los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca, es decir, si no se manifestasen la verdad. Muy importante. Punto número 2, dar testimonio de la verdad. Ante Pilato, Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. A pesar de la crucifixión, fíjense nada más el precio tan alto que pagó Jesucristo por nosotros, por defender la verdad. Y muchas veces, y no nada más, muchos de sus discípulos, de sus seguidores, de sus apóstoles, pagaron un precio muy caro por simplemente defender la verdad. Eso nada más nos dice cómo el príncipe de las tinieblas siempre está tratando de radicarse en la mentira y de hacer que todos vivamos alrededor de la mentira. El deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la iglesia los impulsa a actuar como testigos del evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Yo se los dije en unas historias que compartí, entre más se acerquen a Dios, entre más vivamos nuestros sacramentos, entre más vivamos conforme a la doctrina de la Iglesia Católica, más difícil se nos va a hacer vivir una vida amoral o basada en la, como se dice aquí en Italia, la menzoña, las mentiras, ¿cómo se puede decir? Las falsedades. 2473, el martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe. Lamentablemente, la mentira viene tan protegida y tan defendida hoy en día que, en este mundo, que el martirio se convierte en el supremo testimonio de la verdad, de la fe. Ahora vamos a ver el punto número 3, ofensas a la verdad. 2475. Los discípulos de Cristo deben rechazar toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias. ¿Y cómo hay de esas hoy en día? 2476. El falso testimonio. Parte de las palabras textuales de este mandamiento, ¿no? Y perjurio. Una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. Ante un tribunal viene a ser un falso testimonio.
Cuando es pronunciada bajo juramento, se trata de perjurio y son pecados muy graves que definitivamente hay que confesar y hay que hacer un debido proceso de reconciliación. Ahora vamos a esto que es muy importante, el respeto a la reputación de las personas. Prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto. Por eso el chisme es un pecado de los más desagradables y uno de los más castigados porque es un pecado contra la caridad. Acuérdense, mucha gente piensa que matar a alguien es el peor pecado. Que sí, es un pecado horroroso. Pero la gente piensa que es 10,000 veces más grave que, por ejemplo, dañar la reputación de una persona. Y no, porque dañar la reputación de una persona es una forma de homicidio. Acuérdense, es una forma de querer el mal de esa persona, de dañar a esa persona. Y de verdad, cada vez uno que dice yo soy bueno, yo no hago nada, yo esto, yo lo otro, desgraciadamente no es así. No es así. La mayoría de nosotros hemos hablado mal de las personas y esto es un pecado grave contra la caridad. Decir, sí, yo siempre digo esto, ¿no? O sea, aunque obviamente yo también soy un ser humano, me estoy atrapando aquí con el italiano, faccio fatica, me cuesta mucho trabajo, a veces obviamente mantenerme en línea, pero no se nos debe de olvidar el hablar mal. La regla es, si tú vas a decir algo probablemente que no es muy agradable sobre una persona, más vale que se lo digas a la persona en cuestión, directamente. Si no vas a tener el valor de decírselo a la persona en su cara, entonces calladito te ves más bonito, calladita te ves más bonita. Es mejor no decir nada, ve al confesionario, ve a decirle al padre, ¿sabe qué, padre? Me tiene harta, o me tiene harto, o me tiene esto, o me tiene lo otro, no sé, o desahógate, ve con una guía espiritual, pero no hables mal de las personas. Y aquí cabe mencionar que una de las cosas que últimamente he estado poniendo en práctica en mi vida personalmente es el hecho de que sí, la prueba de una verdadera amistad radicada en Cristo, centrada en Cristo, de un matrimonio centrado en Cristo, de una relación en general, ya sea de padre, hijo, hijo, padre, de amigos, primos, tíos, sobrinos, etcétera, de trabajo profesional, laboral, casual, incidental, lo que ustedes quieran, cualquier tipo de relación, si yo estoy en una relación, yo como católico tengo la obligación de rezar por esa persona, ¿ok? Tengo la obligación moral de rezar por esa persona, de no permitir que esa persona, por ejemplo, si yo, católico, me peleé con una persona o tuve una discusión con una persona y lo único que hago es quejarme de esa persona, hablar mal de esa persona, pero no rezo por esa persona, entonces hay algo que no checa con mi religión. Estoy siendo una persona hipócrita. Y hay que ser, de verdad, hay que tener la humildad para rezar sinceramente por las personas que nos ponen a la prueba en nuestra fe. Ahora, 2476 y 2477. Entonces, el respeto a la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles a causarles un daño injusto. Número 1, el juicio temerario. El que incluso tácticamente admite como verdadero sin tener para ello fundamento suficiente un defecto moral en el prójimo. De maledicencia, el que incluso tácticamente admite como verdadero sin tener el que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. Acuérdense que denunciar los pecados de alguien más con una tercera persona es un pecado grave. La calumnia, el que mediante
palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Yo en lo personal viví una situación parecida a esto, donde sé que personas, lamentablemente de mi propia familia, extendida, muy extendida, estuvieron levantando falsos testimonios o, ¿cómo se dice?, diciendo palabras contrarias a la verdad. Ahora, probablemente en algún sentido esa persona o esas personas creían realmente, o como decía, sabían que no era verdad, pero estaban diciendo esas mentiras para poder sentirse mejor sobre emotivamente, ¿no? Entonces es increíble de verdad lo que uno puede llegar, y acuérdense que son pecados muy graves porque dañas la reputación de la persona, la reputación de la persona innecesariamente. Decirle a la gente cosas que haces que no son ciertas estás levantando un falso testimonio, es gravísimo. Y lo mínimo que puedes hacer, acuérdense que el sacramento de la reconciliación no es nada más arrepentirse de tus pecados. El sacramento de la reconciliación es un proceso de arrepentimiento, de confesión, de penitencia y de reparación. Entonces, para todos los que digan, ay, qué fácil ser católico, no es fácil, porque tienes que reparar el daño que hiciste. O sea, no nada más con que ya me confesé, bueno, ya voy a ir otra vez a cometer el pecado. No, tienes que repararlo, y acuérdense que para que un verdadero perdón se lleve a cabo, tiene que haber un verdadero arrepentimiento del pecado. Y aunque probablemente eso el sacerdote no lo puede saber todo el tiempo, Dios lo sabe. Entonces, tiene que haber un verdadero y genuino arrepentimiento y una verdadera voluntad. Y ahí están las indulgencias plenarias cuando se conceden. Una verdadera voluntad a no volver a pecar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no vas a volver a pecar? Lamentablemente, la mayoría de los casos no quiere decir eso, pero quiere decir que tienes toda la intención de no volver a pecar. Después, claro, somos carne débil, pero de todas maneras, toda la intención de no volver a pecar. Y por eso les digo, la reparación en el sacramento de la reconciliación es muy importante. Digamos que no se cierra el ciclo de la reconciliación si tú no reparaste los pecados, si tú levantaste falsos testimonios o dañaste la reputación de una persona o hablaste mal de una persona dañando siempre su reputación. Tienes que desdañar, tienes que quitar ese daño, tienes que decirle a la persona a la que se lo contaste, yo también me empecé a imponer esa regla. Si voy a decir una cosa mala de una persona a una tercera persona, tengo la obligación de decir 3 cosas buenas de esa persona a la tercera persona. Es una buena regla, yo siento, con la que podemos poner en práctica para evitar decir cosas desagradables de los demás. Vamos al punto 2479, que dice: la maledicencia y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo. Como ya les acabo de mencionar, que digamos que la parte más grave de la violación de este mandamiento es precisamente esa, ¿no? La calumnia, el efecto, la repercusión que tiene sobre la otra persona. O sea que nosotros vamos a dañar la reputación de otra persona. Y esa reputación, aquí dice por eso, ¿no? La calumnia destruye la reputación y el honor del prójimo. No estás dándole la oportunidad a esa persona de defenderse. Por eso es importante decir las cosas enfrente de las personas para darles la oportunidad de defenderse. Si es algo que nosotros realmente creemos, lo mejor es, obviamente lo ideal es que la persona esté presente para que pueda defenderse. De otra manera, se le destruye su reputación, no tiene manera de defenderse y obviamente se destruye también su honor.
2484, la gravedad de la mentira se mide según la naturaleza de la verdad que deforma. Y es lo que les mencionaba también antes, que obviamente la gravedad de la mentira, pero no solo la gravedad de la mentira, sino la gravedad del pecado de la mentira, se mide según la naturaleza de la verdad que deforma. O sea, y no nada más, sino la gravedad del pecado se define en base a la gravedad de las consecuencias que ello conlleva o que causa. Según las circunstancias, las intenciones del que la comete y los daños padecidos, lo que les acabo de decir, por los que resultan perjudicados. Todo esto tiene mucho que ver, no nada más en este pecado de la mentira o no nada más en la violación de este mandamiento, sino en la violación de todos los mandamientos y de todos, por ejemplo, en todos los pecados capitales. Ahí vemos que todo depende, la gravedad del pecado depende de las circunstancias, las intenciones. Por eso es tan importante en la confesión mencionar todas estas cosas para que el sacerdote sepa que, por ejemplo, qué penitencia darte o de qué manera resolver o si hay algunos otros pasos que hacer y la reparación, obviamente, el tipo de reparación que tienes que hacer. Si la mentira en sí solo constituye un pecado venial, sin embargo, llega a ser mortal cuando lesiona gravemente las virtudes de la justicia y la caridad. Por eso les decía que una persona piensa que una mentira o hablar mal de alguien o levantar falsos testimonios o este tipo de cosas, uno tiende a pensar, ay, no pasa nada, o todo el mundo lo hace, de seguro también ella lo hizo, este tipo de cosas. Pero la mentira puede ser muy grave. Si a esa persona le afectó de una manera dramática, o por ejemplo, les ponía este ejemplo una vez que estábamos hablando de los pecados capitales. Si la persona, no los pecados capitales, ya me acordé, estábamos hablando del mandamiento de no matarás, que no nada más tiene que ser directo, de que tomes una pistola y le des un tiro a la persona y que tú lo mates, sino muchas veces puede ser un homicidio indirecto. O sea, que tú hayas hecho algo que haya causado en esta persona un estrés o una situación de angustia importante, tan importante que, por ejemplo, provoca un infarto. Entonces, me guste o no, yo soy en parte responsable por la muerte de esa persona. Obviamente, si no fue mi intención lastimar a esa persona, entonces la situación cambia. Pero si voy con esa persona, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que está enferma, sabiendo que le puedo causar un daño, pero de todas maneras me tomo el riesgo y lo hago, pues entonces me tengo que atener a las consecuencias, ¿no? Desde el punto de vista, obviamente, espiritual y moral. En la justicia, sinceramente no sé, depende también de las leyes de tu país, pero aquí estamos hablando de algo que obviamente hay que tener mucho en cuenta porque solemos pensar que no pasa nada, que no hacemos nada si mentimos o si levantamos falsos testimonios, pero puede llegar a ser fácilmente un pecado mortal cuando lesiona las virtudes de la justicia y la caridad. La justicia cuando obstruyes la justicia, la caridad cuando es atentar contra el bien de otra persona. Cuarto punto, el respeto a la verdad. Aquí vamos al 2488, el derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. Todos deben conformar su vida al precepto evangélico del amor fraterno. Este exige en las situaciones concretas estimar si conviene o no revelar la verdad a quien la pide. Obviamente no porque se nos diga que hay que decir la verdad, vas a ir por la calle diciéndole sus verdades a todo mundo
o que tú vas a contar toda tu vida porque ahí dice que tengo que decir la verdad. No, 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 obviamente hay momentos y aparte la verdad es la verdad que se pide. El mentir es cuando una persona te pregunta, eso no quiere decir que tú tengas que compartir tu vida privada, porque aquí de hecho lo vamos a ver en los siguientes puntos. El Catecismo de la Iglesia Católica también habla de la importancia de respetar la privacidad de las personas y no nada más de la importancia de la privacidad de las confesiones, ¿ok? Vamos a ir vamos a ver el artículo donde viene. Y aquí dice 2489, la caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta de toda petición de información o comunicación. El bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o para usar un lenguaje discreto. El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Por favor, subrayen esto. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Obviamente, si en el caso fuera de la confesión, porque la confesión es otra cosa completamente, pero fuera de la confesión, si es una verdad que yo sé que si oculto esa verdad le voy a hacer un daño a una persona, obviamente lo prudente sería revelar esa verdad. Pero aquí uso de sentido común, que es una cosa que hoy en día es como un lujo, tenemos que aprender a usarlo más. 2490, el secreto del sacramento de la reconciliación es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto. Bajo ningún pretexto. Y lamentablemente en algunos estados en Estados Unidos estaban tratando de aprobar una ley que obligara a los sacerdotes a revelar el contenido de las confesiones de los feligreses, ¿no? Esto es algo sumamente grave, de verdad, no pueden entender qué tan grave. Yo aquí, esto no es del catecismo, es algo que yo escribí, son mis notas. Es un sacramento entre Dios y el hombre. El sacerdote está actuando en lugar de Jesucristo. Así es que es como si él no estuviera presente, como si el sacerdote casi, no del todo, pero es casi como si no estuviera presente, sino por la autoridad que Dios le dio. Por eso está ahí presente, no por su propia. Claro, él aceptó la voluntad de Dios. Al aceptar el sacerdocio, aceptas la voluntad de confesar a los feligreses. Pero él está ahí única y exclusivamente por la autoridad de Dios. Dios, Jesucristo, le dio este papel tan importante al sacerdote. Siempre y cuando no se violara esta, digamos, revelación del contenido de una confesión. Por eso puede, y en algunos casos conviene, que sea anónima. La confesión, de hecho, era anónima. Son una de las cosas que se han cambiado. Desgraciadamente, al cambiar eso, al quitar el anonimato, lo que hace es, muchos feligreses no se van a acercar a la confesión porque no se sienten cómodos, se sienten incómodos viéndole la cara a una persona, como tú y como yo, que está escuchando sus pecados. Hay personas que lo prefieren tener una persona delante de ellos, que son valientes, que quieren aceptar sus pecados en frente de la persona, o sea, obviamente el sacerdote, pero sinceramente creo que lo mejor sería que fueran anónimas, porque en realidad es algo donde el sacerdote se está prestando como un instrumento entre Dios y el feligrés y el pecador, ¿no? Y por eso es increíblemente imprescindible. Es imprescindible la presencia del sacerdote porque solamente así puedes ser absuelto de tus pecados. Pero también es imprescindible la privacidad y ¿cómo se dice? Y el no revelar el secreto de la confesión es sagrado.
punto. No se diga más. 24.92 se debe guardar la justa reserva respecto a la vida privada de la gente. Es muy importante, muy, muy importante. Y bueno, aquí habla de otras cosas. Yo no quise entrar mucho en los otros temas porque pudiéramos estar mucho más tiempo. Me quise concentrar en los principales, pero pueden ir a ver en el sitio del Vaticano. Están todos los archivos del catecismo completitos, o te puedes ir a comprar el catecismo. También es el compendio, pero el compendio en este caso no, para que te veas todos los puntos así bien. Comprar el catecismo de la Iglesia Católica en tu librería Paulina que tengas ahí cerca. Y bueno, digamos que en resumen, ¿de qué habla el 8º mandamiento quiero decirlo oficial como está escrito? No darás testimonio falso contra tu prójimo. ¿Qué es lo que dice este mandamiento? No darás falso testimonio contra tu prójimo. Los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse verdadero en sus actos y en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor en obras y palabras. El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. El respeto de la reputación y del honor de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra de maledicencia o de calumnia. O sea, para que se den cuenta, está prohibido hablar mal de la gente. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque es tan fácil, tan fácil. Pero ahí está, y es un pecado pues no leve como nosotros tendemos a creer. La mentira consiste en decir algo falso con intención de engañar al prójimo. Una falta cometida contra la verdad exige reparación. La regla de oro ayuda a discernir en las situaciones concretas si conviene o no revelar la verdad a quien la pide. El sigilo sacramental es inviolable. Los secretos profesionales deben ser guardados. Las confidencias perjudiciales a otros no deben ser divulgadas. Si fulanito perenganito me confió algo a mí, yo no debo de andar como lorito a contárselo a todo mundo. Y todos hemos pecado de esto. Nadie se salva. Simplemente hay que poner en práctica el no hacerlo porque es un pésimo hábito, es muy desagradable y dice pues cosas no muy buenas de nosotros. Entonces hay que hacer ese esfuerzo. La sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, la libertad, la justicia. Es preciso imponerse moderación y disciplina en el uso de los medios de comunicación social. Esta es muy relevante hoy en día. Y por último, las bellas artes, sobre todo el arte sacro, están relacionadas por su naturaleza con la infinita belleza divina que se intenta expresar de algún modo en las obras humanas. Y tanto más se consagran a Dios y contribuyen a su alabanza y a su gloria, cuanto más lejos están de todo propósito que no sea colaborar lo más posible con sus obras a dirigir las almas de los hombres piadosamente hacia Dios. En realidad, todo lo que hacemos en esta vida debería de ser para glorificar a Dios. Y si todo se hiciera con eso en mente, viviríamos en un mundo completamente diferente. Pero bueno, paso a pasito, cada uno de nosotros en nuestro entorno podemos ayudar, contribuir en nuestro entorno y de esa manera ya el mundo va a tener una pimientita mejorada. Imagínense todas las pimientitas juntas, van a ser una playa de pimienta y poco a poco vamos a cambiar. Así es como realmente se genera el cambio, cuando empieza uno por uno mismo y de ahí se va expandiendo a su entorno.
Eso es muy importante. Bueno, y ahora vamos a la parte práctica. Te voy a hablar sobre las consecuencias a largo plazo de la mentira en la salud mental. Después te voy a hablar de las consecuencias a largo plazo de la mentira en la salud física. Y vamos a terminar con algunos, el por qué la gente se siente tan atraída naturalmente, instintivamente, a las personas honestas y auténticas. Consecuencias a largo plazo de la mentira en la salud mental. La mentira puede dejar huellas profundas y duraderas en la psique. Sus efectos se acumulan progresivamente, dando lugar a diversas problemáticas emocionales y psicológicas. Elevación del estrés es una. Estrés crónico, riesgos sostener una mentira exige un esfuerzo mental constante, ya que la persona vive con el temor latente de ser descubierta. Deterioro de la autoestima. Esto es súper importante. Es muy cierto eso. Entre más mientes, y acuérdense que todo hábito de mentir empieza con las mentiras blancas, las white lies, como le dicen en inglés. Ahí empieza todo. Empiezan por mentiritas pequeñitas y por eso es tan importante acostumbrar a nuestros niños a que no mientan, ni para las cosas más tontas. Tenemos que hacerles entender lo grave que es mentir. Y de verdad los invito a que hagan un examen en su vida y que se pregunten en qué aspectos en mi vida estoy viviendo una mentira, en qué aspectos en mi vida he aceptado tanto la mentira que la he vuelto parte de mi realidad y que que me rehúso a aceptar la verdad, que sé que esa no es la verdad. Entonces, estamos tan acostumbrados a mentir. Por ejemplo, yo quiero poner de ejemplo como crecí en un lugar de frontera, en Tijuana, y estudios y todo en San Diego. Es una situación que se verifica mucho en esa zona porque se vuelve complicado el rollo de ser americano, mexicano, etcétera. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, para solicitar tarjetas de crédito, para otras cosas o algunos pases como de la Sentry o, por ejemplo, para solicitar un seguro médico, etcétera, etcétera, se tiende a mentir sobre estas, ¿cómo se dice?, solicitudes. Y uno sabe muy bien las preguntas que vienen ahí y uno contesta. Eso es mentir. Eso no está bien. No está bien y la mayoría de los fronterizos nos acostumbramos a vivir esta doble vida que no nos deja descansar. Y nosotros decimos, no, pues que me vale, esto, me lo otro. No es verdad, no nos vale porque el cerebro es más astuto que eso y ya percibe la mentira y tu cuerpo inmediatamente reacciona a ello. Entonces, y de verdad es algo que afecta la autoestima en maneras que nos sorprende, la verdad. Nos sorprende. ¿Quieres ser una persona más segura, más asertiva? Deja de mentir. Les puedo decir como testimonio que el día en que decidí vivir en la verdad, y no estoy diciendo que soy perfecta, obviamente todavía cuando me preguntan cómo me veo, súper bien. Todavía me pasan esas situaciones, pero se los digo como testimonio, una persona que se creyó que se contó tantas mentiras, que vivió tantas mentiras. Desde el momento en que decidí vivir más honestamente, mi vida cambió increíblemente, pero sobre todo mi salud mental y física. Estoy muchísimo más serena, de verdad. Y no hay mejor cosa en el mundo que sentirse y estar serenos, la verdad.
es priceless. Deterioro de la autoestima, autopercepción negativa. La deshonestidad suele despertar sentimientos de culpa y vergüenza que minan la valoración personal. Conflicto moral interno. La brecha entre los propios valores y las acciones concretas genera una disonancia interna que debilita aún más la identidad y el autoconcepto. Daño de las relaciones interpersonales. Pérdida de confianza. La mentira corroe los cimientos de cualquier relación, sembrando conflictos y, en casos extremos, provocando el aislamiento. Repliegue social. Para eludir las consecuencias de sus engaños, la persona tiende a alejarse de su entorno, afectando así su vida social y afectiva. ¿Qué hace la mentira a nuestra salud física a largo plazo? Veamos. La evidencia médica es contundente. Mentir de manera crónica desencadena una serie de consecuencias fisiológicas medibles en el cuerpo. El mecanismo es bien conocido. El engaño activa el sistema de respuesta de estrés del organismo y es precisamente la activación sostenida de ese sistema que le provoca el daño físico real. Cada vez que una persona miente, el cerebro activa el sistema límbico, el mismo circuito neurológico responsable de la respuesta de lucha o huida, ¿no? Fight or flight, como se dice en inglés, o sea, de supervivencia. Esto dispara la liberación de cortisol y adrenalina, hormonas que contraen las arterias y obligan a la sangre a circular con mayor fuerza y rapidez en todo el cuerpo. O sea, estamos viviendo en un estado de constante estrés y de estrés elevado. Con el tiempo, esta respuesta repetida eleva la presión arterial, acelera la frecuencia cardíaca de forma crónica y aumenta significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluyendo infartos y accidentes cerebrovasculares. La propia Organización Mundial de la Salud ha documentado este proceso reconociendo el papel de estrés psicológico prolongado en el desarrollo de condiciones crónicas como la cardiopatía coronaria, la diabetes y la hipertensión arterial. En lo que respecta al sistema inmunológico, el cortisol tiene un efecto ambivalente y en última instancia destructivo cuando se produce de manera crónica. A corto plazo refuerza ciertas células inmunitarias, pero cuando el estrés se vuelve habitual, el organismo desarrolla resistencia al cortisol. Las células dejan de responder adecuadamente a sus señales antiinflamatorias, lo que abre una puerta a una inflamación sistémica descontrolada. Esto reduce los leucocitos, los glóbulos blancos que defienden el cuerpo contra infecciones y enfermedades, y eleva el riesgo de trastornos autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus. Si esto todavía no te ha convencido de vivir una vida más auténtica, y acuérdense, no es nada más las mentiras intencionales con malicia, no. La mentira en general. Si estás mintiéndote a ti mismo, si estás viviendo una situación falsa, esa es una mentira también. Entonces, si te hallas en alguno de estos síntomas, ahora ya vas a saber por dónde va. El sueño es otra de las grandes víctimas de la deshonestidad crónica. La mente del mentiroso tiende a rumiar compulsivamente. Revive el engaño, anticipa el momento de ser descubierto y ensaya explicaciones de emergencia. Esta hiperactividad cognitiva nocturna interfiere directamente con la calidad y el inicio del sueño, y la privación crónica del sueño, a su vez, agrava todo lo demás. Deteriora la función cognitiva, desregula la respuesta emocional y debilita aún más el sistema inmunológico. Investigaciones recientes en neurología señalan que el sueño deficiente es un factor de riesgo independiente para el ictus, la demencia, la hipertensión y ciertos tipos de cáncer. El aparato digestivo y el metabolismo tampoco escapan a estos efectos. El estrés crónico generado por la deshonestidad puede provocar diarrea, problemas gastrointestinales,
alteraciones metabólicas, dolores de cabeza recurrentes, tensión muscular, problemas menstruales e incluso infertilidad. A nivel celular, la inflamación sistémica sostenida, producto del desequilibrio del eje hipotalámico-hipofisario suprarrenal, HPA, ha sido vinculada por la investigación médica con un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Y bueno, es una cosa impresionante. Y aquí también dice, ¿no? La doctora Deirdre Lee Fitzgerald, investigadora especializada en el tema, señala directamente que la mentira se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer y obesidad, entre otras enfermedades crónicas. No lo puedo negar, definitivamente, absolutamente. Quizás la evidencia clínica más directa proviene del estudio de la doctora Anita E. Kelly, profesora de psicología de la Universidad de Notre Dame, presentado ante la Asociación Americana de Psicología. En un experimento controlado de 10 semanas con 110 participantes, aquellos que redujeron deliberadamente su número de mentiras reportaron mejoras significativas tanto en su salud mental como física, incluyendo menos dolores de cabeza, menos irritaciones de garganta y menor tensión corporal general. Los participantes que mintieron menos experimentaron una mejoría del más de 50% en sus indicaciones de bienestar, en sus indicadores de bienestar. La conclusión de la investigadora fue clara: reducir la mentira de manera intencional se traduce en una salud considerablemente mejor. En definitiva, la cadena de daño es precisa y documentada. La mentira activa el estrés crónico, el estrés eleva el cortisol desregula el eje HPA, la desregulación produce inflamación sistémica y esa inflamación daña el corazón, el sistema inmunológico, el aparato digestivo y el sistema neurológico. El cuerpo, en términos biológicos, no distingue entre el peligro externo y la tensión interna de mantener un engaño. Y a lo largo de los años paga el precio fisiológico de ambos. Y por último, ¿por qué nos atraen naturalmente las personas honestas y auténticas? 1. Instintivamente leemos la verdad como calidez. 2. Las personas honestas nos hacen sentir seguros. Nos atraen las personas genuinas porque quienes son fieles a sí mismos también lo serán con nosotros. Número 3. Nos aceptan tal como somos. Qué importante es esto. Y de verdad, definitivamente, las personas auténticas nos aceptan y nos quieren tal como somos. Número 4. Ofrecen oportunidad real, no apariencias. Número 5. Su vulnerabilidad es una señal de valor. Número 6. Nos dan permiso de ser nosotros mismos, conectado al precedente. Y la autenticidad es contagiosa, definitivamente. Número 7, la autenticidad se asocia con fortaleza, no con debilidad. 8, nos acercamos instintivamente a quienes dicen la verdad. La atracción opera por debajo de la conciencia, es casi biológica. Lo que les decía y lo que dice en el catecismo, que es una búsqueda natural del hombre. El hombre es propenso a buscar la verdad. 9, la autenticidad predice la confiabilidad a largo plazo. Definitivamente es tu carta de presentación. ¿Qué tan honesto eres? ¿Cuánto puedo confiar en ti? ¿Y cuánto puedo, cómo se puede decir? Sí, recargarme en ti. Número 10. Las personas honestas reflejan nuestro anhelo más profundo de la verdad misma.
lo que les dije antes. Aquí es donde la antropología católica va más lejos que cualquier psicología secular. San Agustín escribió que el corazón humano está inquieto hasta que descansa en la verdad. Y para él la verdad no era una abstracción, sino una persona. Nuestra atracción hacia las personas honestas es, en el fondo, el eco de algo que el alma ya sabe, que la verdad es la forma misma de la realidad y que vivir en ella o cerca de quien la vive es la única manera de estar verdaderamente en casa, o sea, con Dios nuestro Señor. Más claro que el agua. Increíble, todo esto a mí me hace reflexionar sobre tantas cosas, tantas decisiones, tantas mentiras que viví en mi vida. Espero que haga lo mismo contigo. Es increíble lo profundo que puede llegar un tema, ¿no? Increíble. Espero que esto les haya servido, espero que les sirva de reflexión, de alimento o de impulso, que nos impulse a obrar en la honestidad y en la sinceridad, y no hay descanso más grande, de verdad. No hay sensación de libertad. Esa es la verdadera libertad. No hacer lo que te dé la gana. No, la verdadera libertad es vivir en la verdad. ¿Qué verdad es la verdad? La única verdad, la verdad en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Si disfrutaste este video o lo encontraste útil, por favor no olvides regalarme tu like, ponerle un comentario, compartirlo, suscribirte. Si no me sigues en Instagram, te puedes suscribir también al canal de YouTube, El Milagro de María Rosa Mística. Gracias, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, que el tiempo es oro. Que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.